Bienvenidos a Visionario. Saludamos a nuestro productor y CEO del periodismo, Raúl Nolasco. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Agradecemos profundamente que nos permitan entrar a sus hogares. Iniciamos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia verdaderamente fascinante, de esas que parecen sacadas de una película pero que son 100% reales. Vamos a desmenuzar quiénes son los Rockefeller, sus inmensas empresas y, claro, su oscura familia. Porque, a ver, la paradoja de esta dinastía es increíble. Por un lado, construyeron la mayor fortuna moderna y un legado innegable de filantropía, pero por otro, estuvieron envueltos en controversias históricas que, francamente, ponen los pelos de punta. Así que acompáñenme a explorar todo esto basándonos puramente en los hechos documentados. Para arrancar, fíjense bien en esta frase. El propósito de la riqueza es mejorar la condición humana. Estas fueron las palabras exactas de John D. Rockefeller Jr. Y quédense con esta idea en la cabeza, porque este propósito, que suena súper noble y admirable, va a chocar de frente con algunas de las realidades que iremos descubriendo a lo largo de este análisis. Es literalmente el resumen perfecto de la dualidad de esta familia. Y bueno, para entender de qué nivel de poder estamos hablando, imagínense esto, 400.000 millones de dólares. Sí, escucharon bien. Si ajustamos a la inflación actual el patrimonio neto estimado del fundador, John D. Rockefeller, esa es la cifra que obtenemos. Esto lo convierte oficialmente en el hombre más rico de la historia moderna. Ni el magnate tecnológico más exitoso de nuestros días ha logrado controlar el porcentaje de la economía que este hombre tuvo en sus manos. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se construye un imperio de ese tamaño? La historia de este ascenso arranca de forma bastante modesta por ahí de 1863, con una sola refinería, pero para 1870 ya había fundado la mítica Standard Oil Company. Y lo que hizo Rockefeller a partir de ahí fue, sin exagerar, construir un monopolio implacable. Compraba las refinerías competidoras sin piedad alguna y como manejaba volúmenes gigantescos, conseguía tarifas de transporte súper baratas con los trenes, asfixiando por completo a cualquiera que intentara competir. Todo esto coronó en 1882 con el Standard Oil Trust, un gigante absoluto, hasta que, claro, la Corte Suprema de Estados Unidos le puso un alto y ordenó su disolución en 1911 por violar las leyes antimonopolio. Para que dimensionen un poco ese dominio, vean esto. Standard Oil llegó a controlar hasta el 90% del mercado de derivados del petróleo en todo Estados Unidos. O sea, 9 de cada 10 barriles pasaban por ellos. Es un nivel de control comercial del que de verdad casi no hay registros en la historia económica. Era un dominio casi total. Pero aquí viene lo más irónico del asunto. Uno pensaría que la intervención del gobierno en 1911 fue el fin, ¿no? Pues todo lo contrario. Cuando el monopolio se vio obligado a dividirse en muchísimas empresas más pequeñas, que por cierto hoy conocemos como Exxon, Chevron o Mobil, la familia conservó acciones en todas ellas. Así que, lejos de perder dinero, la fortuna personal de los Rockefeller se multiplicó astronómicamente. Básicamente, el castigo los hizo muchísimo más ricos. Ahora, tener todo ese dinero trae otro tipo de problemas. Seguro han escuchado sobre la maldición de las 3 generaciones. Los datos nos dicen que el 90% de las familias pierden su fortuna para cuando llegan a los nietos. Pero aquí estamos frente a la anomalía Rockefeller. Ellos desafiaron por completo las estadísticas. No solo mantuvieron su inmensa riqueza, sino que la han hecho crecer hasta llegar hoy en día a la 6ª generación. ¿Cómo es posible que no se hayan gastado todo? Pues miren, hoy en día estamos hablando de unos 250 descendientes directos activos. 250 personas que, al día de hoy, siguen compartiendo y gestionando una fortuna familiar valorada en aproximadamente 8.400 millones de dólares. Es la prueba viviente de que su sistema de organización es un éxito absoluto. Y ese éxito no es magia, se basa en 4 pilares clave. Número 1. Tienen reuniones familiares cada 2 años, donde más de 100 miembros se juntan a revisar sus inversiones en bloque. 2. Mantienen sus propiedades históricas, lo que los conecta muchísimo a nivel emocional. 3. Y este es el gran secreto. Crearon un sistema súper complejo de fideicomisos hace más de un siglo. Esto les permite pasar el dinero de generación en generación minimizando impuestos y, lo más importante, evitando las clásicas peleas por la herencia. Y el 4.º pilar, que nos sirve de puente para lo que sigue, es la filantropía. La hicieron parte de su identidad familiar. Pasemos a la primera sección, su filantropía y desarrollo urbano. Esta es, sin duda, la cara más amable de la moneda. Es imposible negar cómo esta fortuna moldeó de forma positiva a la sociedad moderna. Su huella está en todos lados. Financiaron instituciones icónicas a nivel mundial.
Estamos hablando de donaciones clave para levantar la Universidad de Chicago, la construcción del mismísimo Rockefeller Center en plena Gran Depresión, el famosísimo MoMA de Nueva York, que fue impulsado por Abby Aldrich Rockefeller, el Lincoln Center y, bueno, el inmenso impulso que le dieron al Chase Manhattan Bank. Dejaron una marca permanente en la educación, el arte y el desarrollo de las ciudades. Y ya que mencionamos a los bancos, hay que hablar de David Rockefeller. Él tomó el Chase Manhattan Bank y lo convirtió en un gigante global. Y lo hizo usando sus conexiones políticas internacionales, que, bueno, a veces eran un tanto controvertidas. Pero su influencia era tanta que en plena Guerra Fría logró que el Chase fuera el primer banco estadounidense en abrir sucursales nada menos que en Moscú y en Beijing, algo impensable para la época. Pero como decíamos al principio, hay otra cara en esta moneda. Entremos a la sección 2, el lado oscuro de la dinastía. Aquí tenemos que ponernos serios porque la historia nos exige mirar el panorama completo y ser totalmente objetivos. Los registros oficiales nos muestran 4 grandes controversias históricas que están ligadas a entidades o fundaciones de la familia. Son eventos que revelan una desconexión bastante alarmante entre el capital extremo y la ética humana básica. Vamos a repasar estos hechos tal como están documentados. El primero es la llamada masacre de Ludlow en 1914. Imagínense la situación. Mineros de una empresa, propiedad de los Rockefeller en Colorado, se van a huelga para exigir condiciones de trabajo dignas. ¿Y cuál fue la respuesta? Una represión armada que terminó de manera fatal y que francamente conmocionó a todo el país. La presión pública fue tan inmensa que John D. Rockefeller Jr. tuvo que dar la cara personalmente ante los sindicatos y el gobierno para intentar controlar el desastre mediático y humano de esta acción antisindical. Luego, los documentos nos revelan decisiones de financiamiento que hoy resultan escalofriantes. En 1929, años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, la Fundación Rockefeller donó $317,000 al Instituto Kaiser Wilhelm de Investigación Cerebral en Alemania, bajo la dirección de Ernst Rudin. Los registros establecen claramente que estos fondos apoyaron directamente los programas de eugenesia en Alemania. Sí, los mismos institutos donde más tarde terminarían trabajando figuras tan nefastas como Joseph Mengele. Y la cosa no se queda ahí. En la década de los 40, la fundación financió estudios médicos en Estados Unidos que hoy serían, con justa razón, considerados un crimen. En la Universidad de Vanderbilt, 800 mujeres embarazadas fueron parte de un experimento secreto. Los registros muestran que les dieron más de 700 píldoras de hierro radiactivo, y lo peor, sin su conocimiento y mucho menos su consentimiento. Décadas después, las investigaciones confirmaron que la radiación provocó la muerte de al menos 3 niños. Es verdaderamente trágico. Y para cerrar esta oscura lista de registros, tenemos los experimentos en Guatemala, también en la época de los 40. Se financiaron prácticas médicas donde miles de ciudadanos guatemaltecos fueron infectados intencionalmente con enfermedades venéreas como sífilis y gonorrea, solo para probar los efectos de la penicilina. La brutalidad de estas acciones es tal que apenas en 2019, tribunales en Estados Unidos empezaron a procesar demandas legales exigiendo justicia por estos actos. Entonces, después de recorrer todos estos datos fríos y documentados, nos queda esta gran reflexión final. ¿Cómo va a juzgar la historia una dinastía construida sobre extremos tan marcados de luz y sombra? Porque, seamos honestos, por un lado regalaron a la humanidad instituciones y avances valiosísimos, pero por otro, su nombre está atado a tragedias humanas incalculables. Es el ejemplo perfecto de lo inmensamente complejo que puede llegar a ser el poder absoluto y la riqueza desmedida. Esperamos que este recorrido les haya dado una perspectiva mucho más clara sobre el complejo legado de los Rockefeller y que los invite a seguir cuestionando la historia. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarlos en este análisis. Nos vemos en la próxima.